Consejo Judicial. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario o alguna pregunta, lo pueden formular. Rodolfo. Sí, licenciada, cuando usted se refería hace un momento a la sanción de la ley, ahí tiene esa palabra, me corrige, licenciada, un sentido, en doble sentido, o sea, se refiere a la sanción que la ley emite o al hecho de autorizar la ley, que usan el vocablo de que sancionan la ley porque de alguna manera es sinónimo de autoriza, ¿o no, licenciada? Sí, ahí es de autorización, sí. Así como lo vieron ustedes exactamente en el proceso de formación de la ley en Guatemala. Así está también la sanción de la ley que queda autorizada. Y esa autorización debía de llevar una manifestación expresa indicando que la ley que en este momento se aprueba no vulnera en absoluto ningún derecho del pueblo romano. Si la ley no llevaba esa cláusula de esa declaración, la ley no era válida, así de fuerte. Así es. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pamela. Buenas noches, licenciada. Los mandata, para hacerlo resumido, son instrucciones. Los rescripta son las respuestas y los decreta son las resoluciones que se le daban a un magistrado o a un consejo judicial, ¿verdad? Sí, resoluciones emanadas del emperador quiere decir que a él le sometían algún asunto a su conocimiento y él resolvía. Y esa resolución es lo que se denomina decreto. Todavía hoy las resoluciones de los jueces se clasifican en decretos, autos y sentencias. Entonces las resoluciones del emperador eran los decreta o decretos. Gracias, licenciada. Así es. Bueno, pasamos entonces a otra fuente del derecho, que es la del derecho provincial. Rodolfo, se quedó la mano levantada, creo. ¿O es otra intervención? Disculpe, licenciada, la dejé. Perdón. Está bien. No pasa nada. Tenemos el derecho provincial. Era la aplicación del derecho civil y del derecho de gentes, pero adaptado al derecho de cada región. En alguna clase yo les comenté que el derecho romano había tenido una gran facilidad en su adaptación y que las provincias nunca renegaron de cumplir el derecho romano.
porque los romanos tuvieron la sabiduría de estudiar el derecho de cada provincia. Y a ese derecho le incorporaron el derecho civil y el derecho de gentes. O el derecho, o mejor dicho, podría ser que al derecho civil y al derecho el derecho de gentes estaba adaptado al derecho de cada región. Pero para eso los romanos tuvieron que haber estudiado el derecho de cada región y en la aplicación del derecho, pues era su mismo derecho civil, su mismo derecho de gentes, pero ya con las particularidades de cada una de las regiones. Se los voy a comparar esto con un tema que pareciera que no tiene sentido ni que tiene comparación. Y es una cuestión gastronómica. Ustedes saben que muchas de las comidas que hay en Guatemala son de origen extranjero. Y que se compran las franquicias para tener el derecho de poder venderlas aquí en el país. Sin embargo, a esas comidas luego le incorporan elementos propios de la comida guatemalteca. Y bueno, de repente uno ya lo siente mejor y lo siente como tan conocido y lo siente uno como tan asimilado a la comida nacional, que ya es aceptado de buen gusto. Y eso es lo que pasó con el derecho de las provincias. Llegan los romanos y aplican su derecho, pero no lo aplicaron así, tal y como era el derecho romano, sino que mediante la incorporación del derecho civil y del derecho de gentes, le mejoraron su derecho a las provincias. Y en las provincias tiene la particularidad del derecho provincial. Tiene el derecho romano, tiene la característica que este derecho se aplica no solamente se aplica al pueblo romano, no solamente se aplica al derecho a los ciudadanos romanos, porque en las provincias también habían ciudadanos romanos, sino que también a los extranjeros. Ahí ya estaba un tanto unificado el derecho. Ay, aquí hay algo, esperen. Juan José, ya en la clase anterior habías preguntado qué es la Pax Romana. Es la paz
y ya había contestado yo también la pregunta, ¿qué es la paz romana? Y para los romanos eran los periodos de gobernabilidad que tuvieron. Tiempo en que floreció el comercio, artes y todo. Eran tiempos buenos para el pueblo de Roma. Y cuando se descomponía la paz o la pax, entonces fue cuando había ingobernabilidad y ahí fue cuando se produjeron el nombramiento de los triunviratos y también el nombramiento de aquellos magistrados que se llamaban dictadores, que solo iban a poner paz en la ciudad. Entonces, Pax Romana quiere decir la paz romana. Y la paz romana eran esos periodos de tranquilidad, de bonanza que tenía Roma. Siguiendo con el derecho provincial, es el nombre de cada porción territorial del Imperio Romano en razón de la competencia que el Senado le atribuía a cada magistrado. En la provincia había un gobernador que actuaba como jefe político y jurídico de la provincia. En cada provincia había una ciudad judicial. Ahí se publicaban los edictos. En Roma estaba lo que se denomina el Foro Romano. Y también en cada provincia habían magistrados locales que conocían y que resolvían de todos los asuntos de menor importancia, cuantía, y administraban justicia bajo el régimen potestativo del emperador. Luego viene el habeas juris corpus juris civilis o compilación de Justiniano. Aquí nos referimos de nuevo a la época en que está finalizando el Imperio Romano de Occidente. Recordemos cómo Odoacro en el año 476, que era jefe de las tropas mercenarias imperiales de Italia, destituyen a Rómulo Augusto, el último emperador de los romanos. Curiosamente, el último emperador se llama Rómulo y el primero también. Y Odoacro se autonombra rey, apoyado por las tropas sublevadas. Deja de existir el Imperio de Occidente y su centro político y cultural se traslada a Oriente, cuya capital es Bizancio. Y el emperador Justiniano trató de restaurar el Imperio Romano de manera militar, reconquistando las provincias, de manera religiosa, unificando la religión de los romanos en la religión cristiana monoteísta. Y desde el punto de vista jurídico, recopilando todo el derecho, desde la etapa arcaica de los mores maiorum hasta las últimas disposiciones dadas por Justiniano en cerca del año 529 después de Cristo. La composición del Corpus Juris tiene cuatro partes. Una parte se llama las instituciones, que es la introducción del Corpus Juris. Fue publicada
en el 533 después de Cristo y contiene fragmentos de las instituciones de los jurisconsultos principalmente de Gayo con Y y de otros juristas. Las instituciones son una verdadera antología jurisprudencial. La antología es una colección de libros, en este caso jurisprudenciales, realmente muy completa, y que está dirigida a jóvenes estudiantes de derecho. Las instituciones están divididas en 4 libros, uno relativo a las personas, otro relativo a la propiedad, otro dedicado a la sucesión intestada y obligaciones contractuales, y la última parte, obligaciones provenientes del delito y las acciones procesales. Esta es la primera parte en que se compone el corpus juris, que se denomina instituciones. Luego viene el digesto, del griego pandektai, que significa materias ordenadas. Justiniano le pidió a Triboniano, jurisconsulto de la época, que recurriera y que convocara a un grupo de 12 abogados. Además, 2 profesores de la Escuela de Verito, Escuela de Derecho de Italia, 2 de la de Constantinopla, y el mismo Constantino, que había sido profesor. El digesto fue configurado en 50 libros, y cada uno de los libros estaba dividido en títulos y fragmentos. Se incluyen contenidos jurídicos que gozaban del jus respondendi, es decir, de la facultad de responder, y por eso eran leyes legítimas y vigentes, y la ley de citas del emperador Teodosio. Esa es la estructura que tienen los códigos actualmente, porque están divididos en libros, en títulos, cada título con su nombre o lo que se llama epígrafe, y fragmentos, que son las disposiciones legales, es decir, el articulado. Encontramos el códex, que constituye una antología de las leyes imperiales, y el códex Vetus, que eran todos los códigos viejos, el código gregoriano, hermogeniano y teodosiano, más los rescripta imperiales de Adriano y de Diocleciano, fueron reunidos en un nuevo código, y a ese código se le dio el nombre de Código Nuevo, o Código Novo, o Código Justinianeo. Y también era un ordenamiento jurídico que constaba de 12 libros divididos con títulos, en epígrafe y fecha. Los títulos estaban divididos en leyes, y cada ley estaba dividida en párrafos.
Y es la estructura que tienen nuestras leyes de hoy. Y la cuarta parte del Corpus Juris es las novelas o novelae, porque Justiniano siguió publicando una serie de constituciones publicadas en latín y en griego. Según los investigadores, no tienen mucho interés ya para el derecho privado, pero se hicieron 3 ediciones. Fueron 3 ediciones de constituciones que se publicaron, y que la primera edición que se hizo es la que recibe el nombre de Epitone Juliana, la Epitone Giuliani, y la segunda que apareció fue una que se le denomina la auténtica, porque se pensó que no era la verdadera, pero después se comprobó que sí, le quedó el nombre de la auténtica. Y al final, apareció una tercera, una edición que recoge todas las novelas anteriores. Les dejé para el final las interpolaciones. Quisiera que alguien lea las interpolaciones. Es la página 106. ¿Alguien quisiera, por favor, colaborar? ¿Alfredo? Sí, después de la selección ordenada por el emperador Justiniano de los textos antes indicados, estos fueron depurados para que no hubiese en ellos nada contradictorio ni anticuado a las alteraciones incorporadas en los textos por parte de los compiladores. Se les denominaba interpolaciones. Justiniano prohibió que se hiciera crítica de las mismas, con la gravísima pena de los falsearios, y autorizando únicamente las traducciones al pie de la letra, de tal suerte que se le denomina interpelaciones a la edición oficial que ordenó el emperador Justiniano, en la cual los compiladores introdujeron alteraciones para que no hubiera en las leyes imperiales y el ius ningún aspecto contradictorio ni anticuado. Las interpolaciones también reciben el nombre de emblemata Triboniani. Para algunos autores, Justiniano ha de ser considerado como fundador del César papismo, doctrina tendiente a la vinculación y sujeción de la Iglesia al Estado. Justiniano pretendió el establecimiento de una monarquía universal basada en el poder teocrático. El eje de su concepción política residía en el origen divino del poder político, y el ejercicio del poder imperial significa, al mismo tiempo, el cumplimiento de un deber con Dios y con los súbditos. El emperador se convierte en una especie de intermediario entre las personas y Dios y es objeto de veneración. Se sabe por referencias históricas que la primera publicación del Corpus Juris se realizó en el año 529 después de Cristo, versión que es desconocida hoy en día. La segunda publicación es la que conocemos actualmente y fue realizada por compilaciones al servicio del imperio, quienes en primer lugar compilaron las leyes y posteriormente compilaron el ius. La compilación justiniana, que a la Edad Media será llamada Corpus Juris Civilis, comprende 4 partes distintas, lo que ya Sí. he leído, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Como pueden ver ustedes, el jurista triboniano fue la persona que tuvo a su cargo este gran trabajo que le pidió el emperador. Y el emperador, para conservar la pureza
de ese trabajo, ordenó que recopilaran todas las leyes y que las depuraran, que si tenían alguna redacción que no estaba clara, que si había alguna equivocación en una palabra, en algún número, debían de componerlo, de tal manera que quería el emperador que ese cuerpo legislativo, que ese cuerpo legal quedara nítido, que quedara exacto, que no hubieran en él contradicciones y que no hubieran en él ambigüedades, ni tampoco leyes caducas que ya no tenían sentido de existir. E impuso penas altísimas para aquellos que quisieran o tuvieran la osadía de falsear estas disposiciones legales, y por eso es que solamente admitió traducciones al pie de la letra para que no fuera cambiado nada de lo que había sido el derecho romano. De ahí que las interpolaciones se le llama a la edición oficial que ordenó el emperador Justiniano, en la cual los compiladores introdujeron alteraciones para que no hubiera en las leyes imperiales y el jus ningún aspecto contradictorio ni anticuado. Con esto terminaríamos la clase para hoy y también el contenido para el primer examen parcial. Estaríamos hasta la página 111 del texto que nos sirve de guía y la primera unidad completa del programa oficial. Esta es la dosificación de contenido que se va a evaluar en el primer parcial. Gracias, licenciada. Con una consulta, el laboratorio que está en el libro, ¿lo podemos utilizar como para estudiarlo? Así es. Los laboratorios tienen un propósito, son recursos didácticos para que ustedes estudien, para que prioricen conocimiento, para que extracten lo más importante del texto también. Y por eso es que ya no les tengo material adicional, porque ahí está ya todo incorporado en el texto. Gracias, licenciada. Bueno, Pamela. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces les deseo feliz noche. Y el martes próximo, ¿qué